Hola a todos. No es ningún secreto que la magia cinematográfica de Hollywood se debe, en gran parte, a los especialistas en gráficos por computadora. Estos artistas modernos convierten un fondo verde en verdaderas obras maestras, y pueden dar superpoderes a los actores más normales. Hoy, su habilidad ha alcanzado tal nivel que difícilmente puedes decir si estás viendo gráficos por computadora o un paisaje de verdad. Bueno, hoy te revelaremos algunos secretos y te mostraremos cómo se ven algunas famosas películas antes de pasar por el ordenador. Adelante. Guardianes de la Galaxia 2. La franquicia de Guardianes de la Galaxia, al igual que otras películas de Marvel, está llena de efectos especiales y gráficos por ordenador con diferentes grados de dificultad. Para la segunda parte, los productores se tomaron en serio el tema de los efectos especiales. Por ejemplo, crearon al encantador Rocket Raccoon de nuevo, estudiando la forma de la boca y la estructura del esqueleto de los mapaches verdaderos, y después añadiendo a Bradley Cooper y capturando sus movimientos. Incluso el pelaje fue mejorado, haciéndolo más realista. Por supuesto, en la segunda película se usaron un gran número de fondos verdes. De esta manera, todo lo que ocurre en el espacio y en planetas distantes se ve real. Y aunque Michael Rooker tenía que maquillarse de color azul y Elizabeth Debicki de color oro, sus personajes Yondu y Ayesa fueron retocados con tecnologías computarizadas. Los efectos también incluyeron disparos, vuelos y un enorme pulpo con dientes. Por cierto, ¿también te pareció similar al Kraken de Piratas del Caribe? Tal vez son primos. El planeta de los simios. Por supuesto, una película en la que más de la mitad de los personajes son monos inteligentes y evolucionados tenía que estar hecha por computadora. Los autores de todas las películas, incluidas las últimas secuelas, se preocuparon por obtener los mejores resultados. Después de todo, incluso si tienes al talentoso Andy Serkis, un excelente actor, igual necesitas la ayuda de los diseñadores gráficos. Los creadores enfrentaron una tarea difícil: crear chimpancés y orangutanes que se vieran reales por fuera, pero que al mismo tiempo transmitieran las ideas del director en la pantalla grande. Además, los monos tenían que poder hablar, y hacerlo exactamente como lo harían los simios reales si pudieran. Afortunadamente, los trajes de captura de movimiento ayudan bastante, registrando los cambios más pequeños en las expresiones faciales del actor humano y trasladando esa información al rostro del mono digital. Es cierto que ninguna animación podía hacer que los actores se movieran como verdaderos primates. Ellos tuvieron que arreglárselas solos. Si lo lograron o no, eso debes decidirlo tú. Capitán América, Civil War. Para nosotros sigue siendo un misterio cómo actores tan famosos como Chris Evans y Robert Downey Jr. logran mantener una cara seria cuando deben correr frente a un fondo verde, o mirarlo con la expresión más intensa, como si no fuera una tela, sino una ciudad real donde está pasando algo muy importante. ¿Y qué opinas de Elizabeth Olsen, quien interpreta a la Bruja Escarlata? Ella no puede controlar energía con las manos, pero logra fingir que teje magia increíblemente compleja, mientras Paul Bettany la acompaña. También debemos mencionar las flechas de Hapkeye, interpretado por Jeremy Renner, que son hechas por computadora. Todo es un engaño. Probablemente el secreto es el profesionalismo, y un poco de costumbre. Después de todo, los actores se han puesto sus trajes de superhéroes durante años para salvar al mundo en pantallas gigantes. Además, en el set también se pueden ver destrucciones reales, explosiones y escenas increíbles de combate. Furious 7. Autos costosos fueron usados en la última entrega de The Fast and the Furious, de los cuales sobrevivieron menos de 30. Puede parecer increíble, pero algunas de las escenas más peligrosas, que se suponía debían hacerse con gráficos digitales, fueron realizadas sin computadora. ¿Lanzar un auto por un acantilado? ¿Por qué no? ¿Hacer que Nathalie Emmanuel se suba al capó del auto mientras conduce? ¡Gran idea! El equipo incluso lanzó un auto desde un avión. Lo hicieron en el desierto de Arizona, y el camarógrafo saltó detrás del coche para grabar el vuelo. Claro, dentro del automóvil no había ningún actor. La escena interior fue filmada con fondo verde, usando un dispositivo especial que hacía girar el auto en todas las direcciones. Incluso la escena del salto entre rascacielos fue hecha de verdad. Los edificios sí fueron añadidos por computadora, porque los reales eran más pequeños. Pero el salto ocurrió, y sin gráficos se ve igual de impresionante. Megalodón. La película trata sobre un tiburón prehistórico enorme, capaz de devorar a cualquiera,
excepto a Jason Statham, por supuesto. Aquí es donde entran los diseñadores gráficos. El público actual ya no se sorprende con un monstruo insinuado como el de Tiburón. Ahora se necesita un monstruo realista, y cuanto más terrible, mejor. Para dar vida al megalodón, los especialistas de Scanline VFX crearon una instalación con casi 100.000 núcleos. La dificultad no estaba solo en crear al tiburón gigante, sino en lograr una representación realista del agua y su interacción con el animal. Se usaron fondos verdes y múltiples referencias reales. Todo, desde la ubicación de los dientes hasta el tamaño, se basó en información científica. Sin embargo, es difícil saber qué tan real es, porque nadie vivo ha visto a ese depredador. Cenicienta. La nueva versión de la clásica película animada de Disney fue filmada en Pinewood Studios, en Inglaterra, y en varios lugares del país. El exterior del Palacio Real, las largas escaleras, los jardines y fuentes talladas, así como la casa donde ella pasó su infancia, fueron creados por diseñadores gráficos. Pero el escenario del baile fue construido a mano, sin computadoras, en el pabellón más grande de Europa. Los animales, como los ratones que se convierten en caballos, también fueron hechos a mano. Una mezcla de magia real y digital se ve en el vestido de Cenicienta. Tomó varios meses de trabajo y está decorado con pequeñas mariposas que se posan sobre la tela después de la transformación. Sin duda, la reencarnación de Cenicienta en pantalla se ve aún más hermosa cuando conoces todos estos detalles. Es la verdadera magia del cine. Sherlock Holmes, Juego de sombras. Warner Bros. Reveló recientemente que la tercera parte de Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr., está programada para estrenarse el 25 de diciembre. Como recordarás, en las películas anteriores hay una famosa escena donde los protagonistas corren por el bosque bajo una lluvia de balas. Por supuesto, nadie disparó a los actores. Las escenas se combinaron con gráficos digitales. También se crearon calles antiguas que hoy lucen muy diferentes, y algunas tuvieron que reconstruirse desde cero. Una pantalla verde, varias imágenes de corrección de color, y listo. Holmes, Watson y Madame Simsa aparecen en el techo del teatro discutiendo qué hacer. Muchas escenas fueron dibujadas casi por completo en computadora, aunque no lo parezca. The Martian. Parte de la película sobre el héroe interpretado por Matt Damon fue filmada en un desierto real en Jordania. Pero casi todas las imágenes fueron mejoradas digitalmente. Los creadores incluso pintaron los reflejos de los paisajes marcianos en los cascos de los astronautas. El cielo también fue cambiado, ya que era demasiado azul para Marte. Para eliminar el color, el estudio desarrolló una herramienta llamada Earth-to-Mars. Los efectos prácticos en el set estuvieron a cargo de Neil Corbould. Él ayudó a explotar la unidad residencial de Gatney. El equipo de efectos construyó una catapulta que lanzó la puerta 18 metros a través del pabellón. Las escenas de tormentas de arena fueron grabadas con fondos verdes, usando ventiladores gigantes que esparcían polvo y suciedad. Los actores estaban sujetos a cables que los jalaban para recrear la resistencia del viento marciano. Pacific Rim. En 2013, la película Pacific Rim, de Guillermo del Toro, ganó el premio a los mejores efectos visuales en el Festival de Cine de Hollywood. La trama puede no ser la más original, pero los gráficos son espectaculares. El estudio industrial Light y Magic, creado por George Lucas para Star Wars, trabajó en esta película. Los artistas debían lograr que fuera no solo espectacular, sino hermosa, la belleza única de robots gigantes luchando contra monstruos enormes.